Vamos a explicar la metodología que hasta ahora hemos utilizado, la metodología que hemos llamado metodología de Babel. Esta metodología puede pensarse que es lo que ya hemos llamado en algunos momentos la cartografía. La cartografía, que es lo que estamos trabajando constantemente en Internet para buscar los diferentes elementos que hoy pueden conformar el pensamiento postmoderno. De hecho, dentro de lo que hemos tratado, el pensamiento después de Babel se relaciona con el pensamiento postmoderno, con la posmodernidad. De hecho, el pensamiento después de Babel está inserto en la posmodernidad. ¿Qué es esto? Que nosotros vamos a estar utilizando la posmodernidad, el pensamiento después de Babel, la escritura misma, es decir, la Biblia, para poder explicar toda nuestra metodología. Vamos a utilizar para una lectura bíblica la metodología después de Babel, es decir, es un pensamiento frágil, es un pensamiento débil, es un pensamiento de lo que hemos llamado del vaciamiento. Es decir, este pensamiento posmoderno, este pensamiento después de Babel, es un pensamiento que ya no se basa tanto en las grandes teorías. Es más, nuestra época se basa en pensamientos frágiles, en pensamientos del momento, en pensamientos que en ese momento vamos a tratar de utilizar. Entonces el después de Babel es el pensamiento frágil que trata de responder en el momento. Casi podríamos decir como la ética de situaciones, la teología de situaciones, y esto nos lleva a tratar de dar una respuesta a cada una de las actitudes de la vida, pero son actitudes frágiles. No decimos que esto sea lo más correcto, sino únicamente estamos tratando de entender el pensamiento del hombre actual, del hombre posmoderno. Nosotros opinamos que es necesario tener una base teórica firme para poder pensar, pero también esta base teórica que es firme para poder pensar necesita los elementos de la actualidad, y ya entonces, cuando es firme, puede pasar a empezar a pensar el pensamiento débil. Porque si partimos de un pensamiento débil, un pensamiento sin bases teóricas, sin bases filosóficas o teológicas, obviamente es un pensamiento ya de por sí fragilizado que no puede dar ninguna respuesta. En este caso, entonces, nuestra base teórica casi podríamos decir que es como lo que hace Levinas. Hace filosofía a partir de la Biblia, hace filosofía a partir de ciertos pasajes bíblicos, y en nuestro caso trataríamos de dar una respuesta filosófica, una respuesta hacia la vida a partir también de pasajes bíblicos. En este caso, podríamos pensar en los pasajes como la lucha de Jacob con el ángel, el encuentro entre Dios y Moisés, como lo señala Levinas en cuanto a la huella, también la cuestión del mesianismo, la escritura de Pablo. Pablo, de hecho, el apóstol Pablo, podríamos decir que es un protodeconstructor, porque trata de deconstruir el judaísmo a través del cristianismo, y lo podemos ver en la influencia que tiene Pablo sobre el escritor de la carta a los hebreos, que en este caso es Paulino, pero que va a hacer la deconstrucción del judaísmo por medio del cristianismo, y en este caso cuando desarma todo el sistema del pensamiento judío, la deconstrucción es adentrar algo totalmente nuevo, una inauguración. En este caso el mesianismo es la inauguración, y en hebreo se va a mostrar completamente este mesianismo. En Hebreos va a abrirse el pensamiento judío y va a ser reestructurado con el pensamiento del mesianismo y todo lo que va a incluir el mesianismo. En este caso, podremos pensar en el factor esperanza, podremos pensar incluso en el factor Dios, podremos pensar en el factor fe, confianza, todos esos elementos
que vamos a ver dentro de la deconstrucción del judaísmo por medio del mesianismo. Entonces, en este caso, digamos que la posmodernidad es un pensamiento tan amplio que va a permitir que la deconstrucción vaya más allá de sí misma, ¿sí? Y empiece a pensar también dentro del cristianismo. Un posmodernismo cristiano o un cristianismo posmoderno va a ser frágil, pero no va a dejar de lado la fe. Va a ser frágil, pero no va a dejar de lado la certeza. Y de hecho, aun cuando nosotros pensamos, como nos dice Nietzsche, en el ocaso de los ídolos, nosotros también pensamos en el ocaso o en el necesario ocaso de las cosas, pero adentrando en ese ocaso de las cosas el factor de la confianza. Obviamente, aquí la problemática es que el ocaso de todas las cosas va a ser también, posiblemente o no posiblemente, la muerte de la esperanza, la muerte de la fe, la muerte del amor, prácticamente los elementos que nos dan el mundo líquido, el mundo que se deforma, el mundo fragmentado, el mundo en red. Entonces, en este caso, vamos a ver que en el pensamiento posmoderno, a partir del cristianismo, se permite una cierta confianza. Confianza incluso más allá de la confianza misma. Confianza en la trascendencia, aunque ya no se cree en una trascendencia metafísica, ideal, es decir, ilusoria, sino ahora tratamos de buscar una confianza realmente firme, firme, aunque pueda también venir a ser contradictorio este punto. Obviamente no queremos caer en el nihilismo y diríamos que la posmodernidad a partir del cristianismo o el cristianismo posmoderno no es nihilista, porque de hecho ahí está el elemento de la confianza en que parte el cristianismo, parte para pensar el mundo actual de la posmodernidad. Pero ahora, el pensamiento después de Babel, ¿qué elementos contiene? El pensamiento después de Babel contiene elementos de pensamiento, la deconstrucción, la hermenéutica, ¿sí? Porque va a tratar de entender el mundo en el que se mueve, deconstruyéndolo. Y al deconstruirlo, hará una interpretación. Ahí está la deconstrucción, ahí está la hermenéutica. Desarmar, interpretar. Desarmar, interpretar. Pero el elemento mesiánico vuelve a estar en ese punto. Entonces el pensamiento después de Babel o Babel trae a la deconstrucción y a la hermenéutica y una serie de elementos que hemos utilizado para continuar pensando. Por ejemplo, pensamos en la muerte de Dios y pensamos en la muerte del hombre. Estas son muertes necesarias para que podamos continuar pensando, porque Dios y el hombre son elementos que no nos permiten ir más allá de lo que tenemos que estar pensando, y así la muerte o el ocaso de todas las cosas es la posibilidad de seguir pensando. Y Dios y el hombre, como son conceptos absolutos, nos causan dificultad para continuar pensando. Entonces, cuando es la muerte de Dios, cuando es la muerte del hombre, podemos pensar o reiniciar o repensar todas las cosas que ya veníamos pensando. Entonces, desde un punto de vista teológico y filosófico, el pensamiento después de Babel necesita a la muerte de Dios y a la muerte del hombre para poder seguir pensando. De ahí es que ahora podamos pensar también lo artificial, una ontología artificial, una ontología frágil, una ontología, o es más, podremos hablar de una antiontología. Esta antiontología es en contra del ser. Ontología, estudio del ser, o hacer patente el ser, pensando en Heidegger, porque el logos es lo que hace patente aquello de lo que se habla. La antiontología estaría en contra, pero es tanto un anti
Ontología, tal y como es el anticristianismo de Nietzsche. Es seguir pensando el cristianismo, pero a partir de elementos negativos. Es como hacer una teología negativa que señala lo que ya no es, lo que no es, lo que ya no es funcional. Entonces, en este caso, la antiontología nos va a llevar a dejar de pensar en el ser. Entonces, estos elementos, la artificialidad, los cyborg, porque también hemos estado pensando en los cyborg, nos permite empezar a pensar de nuevo al ser humano y a Dios, pero con nuevas conceptualizaciones. ¿Qué conceptualización? Estamos en busca de ellas, y de hecho ahora también es el pensamiento del proceso constante. Es un pensamiento de proceso constante aquel que va a estar en el proceso de pensar. Ya no presenta un pensamiento absoluto, sino un pensamiento del vaciamiento, que no quiere decir que se quede vacío, sino que es un vaciarse, pero porque permanece llenándose constantemente. Entonces es un vaciado y llenado constante. Constantemente el pensamiento se vacía de sí mismo para continuar pensando.